Esto es Raíces y Alas, un podcast creado para crecimiento personal y salud mental. Yo soy Gilma Peña. Yo soy Viviana Soto. Acompáñenos a compartir anécdotas, experiencias y mucho más. Bienvenidos. Dicen que emigrar es hacer las maletas, pero nadie advierte que lo más difícil no es lo que empacas, sino todo lo que dejas atrás. Era de noche cuando Claudia cerró la puerta de su casa por última vez. Llevaba una maleta pequeña, liviana a la vista, pero adentro guardaba todo lo que no podía llevar consigo. Los abrazos de su madre, las risas de los domingos, el olor del café recién hecho y esa sensación de pertenecer a un lugar donde todos pronunciaban bien su nombre. Mientras el avión despegaba, sintió que algo se le desprendía del pecho. Una parte de ella se quedaba allá, suspendida en el cielo, entre el cielo y la tierra. Y en medio del silencio del vuelo pensó, migrar no es solo cambiar de país, es cambiar de vida. Migrar es un viaje invisible, uno que no siempre empieza en los aeropuertos ni termina en las fronteras. Empieza cuando decides buscar algo distinto, cuando te despides con un nudo en la garganta y cuando descubres que no hay mapa que te prepare para lo que viene. Hoy en este episodio vamos a hablar de eso, de la migración, de lo que se gana, de lo que se pierde y de cómo en este proceso transforma profundamente el alma humana. Bueno, sí, nos transforma de todas las formas, ¿no? Tanto a las personas que se van como a las personas que reciben, porque eso es un movimiento que yo siento que hemos estado viviendo que por más de unos 10 o 15 años, diría yo, digamos que lo estemos sintiendo como con más fuerza, por decir aquí los colombianos con la migración mucha que viene de la gente de Venezuela, porque digamos que la migración está en un constante movimiento, pero hay momentos en los que se han visto más fuertes. Es como por temporadas. Y siento que esta vez se ve más, lo he vivido más. Ok, bueno, vamos a decir que yo sí lo he vivido mucho más porque en algún tiempo sí fui migrante, viví en otro país por 13 años. Y bueno, este tema surgió, no sé por qué, surgió, mentira, sí sé por qué. Un día yo salí, estaba escuchando a unos extranjeros hablar y yo dije, ve, el tema es interesante. Investigando, realmente este tema tiene muchas cosas interesantes, tanto positivas como negativas, ¿no? Pues obviamente cuando uno sale de su país, como decía la historia que leíste, uno sale con las maletas llenas, ¿no? De muchas expectativas, de muchas ilusiones. Y muchas de las personas Y de que se muchos van, miedos. sí, y muchas de esas personas se van es que con el fin de buscar un futuro mejor, ¿sí? Pero pues esto, vamos a decir, es como oleajes que a veces vienen y van. En algún momento era más frecuente que los colombianos nos fuéramos de aquí porque teníamos una situación muy difícil. Hoy en día pues es más frecuente en un país que tenemos muy cercano por su situación política, ¿sí? Pero no es algo que sea nuevo, realmente esto siempre ha existido en la humanidad, desde mucho antes de que nosotras nacieran así, Sí. porque pues siempre se ha tenido como esa expectativa de buscar tierras mejores, de mirar qué más hay allá, de explorar, ¿sí? Entonces no es un tema nuevo, sí es un tema que viene de muy, muy atrás, pero pues impactos psicológicos sociales son bastante relevantes. Yo admiro mucho a la gente que toma esa decisión, pues porque en realidad están dejando su vida atrás para empezar otra. Y eso no cualquiera lo hace. Lo que tú dices sí es cierto, porque obviamente desde que yo era muy niña escuchaba como ese tema, por ejemplo, algo muy popular y muy común, ¿Famocho? el famoso sueño, el famoso sueño americano. Sí. Y pues obviamente eso también se refiere mucho al tema de la migración. Migrar no es un acto geográfico, además es una experiencia emocional, es un movimiento del cuerpo, sí, pero también pues es un terremoto para el alma. Cuando migramos dejamos atrás el idioma, la cultura, los afectos y nos enfrentamos a una pregunta silenciosa. ¿Quién soy yo lejos de todo lo que me hacía sentir yo? A veces migramos por necesidad, por miedo, por amor, por sueños o simplemente
por sobrevivir. Otras veces migrar es la única forma de encontrarnos de nuevo. Sí, a veces uno dice como, no dice, a veces uno escucha historias de personas que dicen, yo me fui de aquí porque necesitaba empezar de ceros. Sí, es cierto. Y mira que diciendo esa parte, compartiendo algo muy personal, por ejemplo, cuando nosotros migramos, yo tenía 13 años y estando en otro país, la verdad nunca me sentí bien, ¿sí? Porque eso implica muchas cosas, o sea, uno acostumbrarse a la cultura, a la comida. Yo nunca me sentí bien, nunca, o sea, sentí que, pues sí, hice mi vida ya, terminé mis estudios y todo, pero sentí que realmente nunca encajé, o sea, yo nunca me veía ya a largo plazo, ¿sí? Ok. Yo, a diferencia de mi mamá, que mi mamá sí se quedó allá, pero de hecho mi Ya. mamá cuando ella migró, pues en ese momento de su vida, mi mamá pues tenía muchas cosas y quería empezar como que a hacer un borrón y cuenta nueva. Y mira que mi mamá hoy en día dice como que venirse otra vez a Colombia, Ya no. difícil. No porque ella ya tiene toda su vida ya hecha, prácticamente. Ya se identificó con el lugar a donde llegó. Exacto. Hablabas ahorita de datos, y mira, según las Naciones Unidas, más de 281 millones de personas viven hoy fuera del país donde nacieron. Mm, Eso equivale al 3,6% de la población mundial. O sea, el tema de la migración sí es algo, como tú lo mencionabas, demasiado constante y no solamente para países latinoamericanos, sino que en Europa también hay migraciones alrededor tanto de Europa, de Asia, Oceanía, etcétera. América Latina es una de las regiones más móviles del planeta. Millones de personas se mueven cada año buscando oportunidades laborales, educación o simplemente huyendo de la violencia. ujú. En Colombia, por ejemplo, miles de familias han partido a países como Estados Unidos, España o Chile y al mismo tiempo muchos extranjeros han llegado aquí buscando refugio o un nuevo comienzo. Pero detrás de esas cifras hay historias que no aparecen en los informes, historias de madres que no vuelven a ver crecer a sus hijos, de jóvenes que sienten que pertenecen a todas partes y a ninguna. Sí. Yo no soy de por aquí. Le ponemos el tonito musical. Y de corazones que viven divididos entre dos mundos. Sí. Pues porque cada número representa una historia y cada pasaporte tiene su propio duelo. Sí, claro, realmente creo que esto es más fácil hablarlo cuando tú has vivido la experiencia, ¿sí? Cuando tú has estado ahí y sabes qué se siente, ¿sí? Porque de hecho esta semana nosotros tenemos un familiar en Estados Unidos y lo que tú decías ahorita, el sueño americano, ¿sí? Mucha gente dice, no, es que se fue para Estados Unidos, va a estar súper bien. Pues de pronto en algunas cosas está bien, pero siempre su corazón va a estar acá porque su familia está acá, ¿sí? Porque no se adapta todavía a la cultura de allá, son muy diferentes, los latinos son muy diferentes, ¿sí? Y mira que sí hay testimonios de muchas personas. Conozco muchas personas que han viajado. Unas dicen, no, definitivamente fue lo mejor que yo pude haber hecho. Y otras para quienes dicen, no, o sea, yo me vine aquí a hacer plata, pero yo me regreso porque me regreso a Colombia. Otras personas que se han ido durante muchos años, no para Estados Unidos, a Australia, pero que finalmente tomaron la decisión de regresar a su terruñito. Sí, claro, y es que realmente, o sea, estando fuera del país, uno dice, a veces uno se queja donde está, ay, que el tráfico, que la gente, que no sé qué, pero cuando tú estás en otro país, como todo, ahí uno aprende a valorar lo que uno tenía, ¿sí? Y mucha gente sí dice, no, sí, yo estaba súper bien afuera, yo tenía pues un buen trabajo y todo, pero realmente no me adapto a esa cultura, o sea, es muy difícil, no me siento yo, no me siento, no encajo entre la gente, culturalmente, de pronto para hacer un chiste, para relacionarme, ellos no van a entenderle el chiste. Sí, ese tema Es cultural que, pega duro. claro, y ahí también surge algo, pues que no sabía que existía. Hay un síndrome que tienen los migrantes y es denominado el síndrome de Ulises. No sé si lo has escuchado. No, señora. Bueno, Instrúyeme. este síndrome fue dado a conocer en el año 2012 a través de una novela, ¿sí? De Homero, donde el protagonista era Ulises, y él siempre añoraba regresar a su casa,
¿sí? Ujú. Siempre era un navegante y estando lejos, conociendo otras tierras y todo, siempre extrañaba su lugar a casa, ¿sí? Entonces, por eso es Ándale, ok. denominado así, síndrome de Ulises, porque nadie habla, pues, lo que tú estás diciendo, el efecto de estar lejos de casa, pero ese síndrome silencioso y todo lo que agobia, pues sentirse en otro país que no es el tuyo, la comida no es igual, o sea, psicológicamente, eso también nos afecta muchísimo. Pues es que nomás cuando uno va a veces de paseo, que uno dice, bueno, salí del país y bueno, Rico, la pero ya. emoción de salir del país, pero ya llega un momento en el que uno dice, no, ya, hasta aquí, yo me Ujú. regreso porque a mí me hace falta mi gente, me hace falta la comida. Yo creo que la mayoría de la gente que se va, que migra, sufre mucho por el tema de comida, pues por la forma en la que están acostumbrados a comer en su casa. O Pues sea, eso es depende, porque duro. mira que, por ejemplo, bueno, si hablamos, no sé, depende porque si hablamos de un país como, por ejemplo, Estados Unidos, donde la gente está acostumbrada a comer comida chatarra porque es más económico, y comer como comemos aquí de pronto con más vegetales y es más costoso, ¿sí? Entonces como que ahí como que no voy. Pero si hablamos en otros países, de pronto como que la comida es muy buena, como en España, que la comida mediterránea es deliciosa, no sé qué. De pronto el tema de la comida no va a ser tanto como que el extrañar, sino más la gente, la cultura. ¿M? Depende de donde uno esté. Pues no creas, Y no los sé. gustos. No, es que también depende mucho de los gustos, Sí. creería yo. Pues sí, ¿M? porque es que mira, es también, sí, es que, bueno, Es es como también los una gustos. adaptación. Porque digamos, aquí en Latinoamérica, creería yo que podemos hablar de Latinoamérica, nos gusta un desayunito como con un café, algo como con sentido de cariño, como con sí. Y por ejemplo, en España, por lo general los desayunos son con cerveza. ¿M? Pues al que le guste le encanta, pero al que no, dice, no, marica, yo extraño mi cafecito, yo extraño mis huevos, o sea, extraño el huevo. Extraño el huevo. Ay, Dios mío, ya empezamos, perdón. Esto tiene un impacto psicológico. Creo que tú lo vas a mencionar ahorita. Desde Sí. la psicología, migrar implica atravesar un proceso que se llama el duelo migratorio. Ujú. Un tipo de duelo que no se llora con flores ni entierros. Se lleva por dentro. El Ajá. duelo se lleva por dentro. No se trata de perder a alguien, sino de perder como el contexto. Sí. Ese es el duelo migratorio. Claro, y mira que, por ejemplo, hablando un poco de cuando yo viví en Venezuela, para nadie es un secreto que en una época había mucho colombiano en Venezuela Ujú. y era, no sé, o sea, estando en otro país se siente tan chévere cuando tú sientes el himno nacional, por ejemplo. Y aquí todos los días Mm, lo escuchamos a las 6 de la tarde y y no le nos pasé, paramos, sí, a las ¿sí? 6 de la mañana, como hay otra vez, interrumpieron mi Claro, canción. entonces, ¿sabes qué? Eso sí me estremecía mucho y me daba mucha emoción cuando jugaba Colombia, porque allá había mucho colombiano. Entonces, prácticamente que separaba el país y de en toda parte tú veías camisas amarillas de la selección. Y era tan bonito cuando uno escuchaba el himno nacional, o sea, estando fuera del país, eso es tan lindo. O Mm, cuando, por ejemplo, bueno, no sé, en una oportunidad que viajé y uno ya a lo lejos veía como que estaba llegando a la ciudad amurallada y empiezan a ponerte el himno de Colombia, o sea, es una emoción tan ok, bonita, ¿sí? Entonces, por eso te digo que uno lo puede hablar de pronto desde la parte, desde esta parte, desde lo que ha porque vivido. sí, desde lo que uno ha vivido, que uno dice, "Uy, marica, o sea, a veces uno se queja mucho del país, pero lo extraña solamente cuando no está ahí". Es verdad. Ujú. Dice aquí que el duelo migratorio también tiene varias capas. La pérdida del idioma, la pérdida del entorno, la pérdida de la red social, de la Ujú. identidad profesional e incluso de la sensación de control que se tiene sobre la vida. Pues sí, Sí, porque uno, ¿verdad? En verdad llega uno como a ese país y bueno, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde cojo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me voy a conocer? sí, claro, lo que pasa es que dentro de este síndrome que hablábamos de Ulises, que es el síndrome migratorio, se divide en dos fases. La primera, pues la que tú decías, que es el duelo simple, ¿sí? Donde pues medianamente hay una fácil adaptación, ¿sí? Donde yo llego y pues sí, me puedo acomodar fácil de pronto a la comida, me puedo acomodar fácil pues a la cultura, ¿sí? Y está el duelo que es más complicado, ¿sí? Donde ahí empieza a afectar lo que tú estás nombrando, Sí, ¿sí? Mi círculo social, mi trabajo, qué tan fácil va a ser buscar un trabajo. De pronto, si no domino el idioma, o sea, qué tan fácil va a ser eso va a ser más comunicarme. frustrante todavía. Y sabes que leí en una parte que era mucho más frustrante porque si yo hablo otro idioma y me voy a, pues, a otra parte,
voy a tratar es como que defenderme en el idioma para lo laboral. Pero a la hora de como que de expresarme, cómo me siento, me va a costar mucho más. Entonces es más difícil. Ok. ¿Mm? Muchas personas experimentan ese sentimiento de no lugar, esa sensación de no pertenecer del todo a ningún sitio, como por ejemplo, ni al país que dejaron, no pertenezco ni al país que dejé, ni al país que me recibe. Yo no soy de aquí, yo no soy de allá, pero todavía no soy de ningún lado. Ese espacio intermedio pues tiene un dolor, porque Sí, es como vivir entre dos idiomas, dos costumbres, dos versiones de uno mismo. exacto. Entonces, pues esa es la parte como el impacto psicológico que viven las personas que migran. Ujú. Migrar también puede generar ansiedad, insomnio, Son como los efectos, ¿no? Que tiene el migrar. ajá, tristeza o aislamiento. El cerebro se esfuerza por adaptarse a lo desconocido mientras el corazón intenta procesar la nostalgia. Y pues en ese intento de encajar, algunos se reinventan, otros se fragmentan y muchos descubren una fortaleza que no sabían que tenían. Sí. Pues porque migrar en el fondo es una forma de renacer, como la de Félix. Y yo admiro muchísimo a las personas que se van solas. Sí. Solas. Porque bueno, gracias a Dios en el momento que nosotros migramos teníamos familia en otro país, ¿sí? O cuando alguien dice, no, me voy para donde un amigo y es bien recibido. Pero admiro muchísimo, marica, a la gente que dice, me voy a probar a ver qué. Y se van solos, no conocen a nadie, hablan otro idioma. O sea, yo digo, esa gente me le quito el sombrero porque todo lo que uno tiene que pasar en otro país como migrante. Sí, porque es que además nos encontramos con muchas personas que son xenofóbicas, esas las personas que se les dice así, ¿cierto? Como que las que no les gustan los de otros países, que les tienen como rabia, la xenofobia. Sí. Entonces, pues es muy berraco porque calcule que usted se encuentre con personas xenofóbicas llegando solo a un país donde no conoce absolutamente nada, le toca de verdad empezar de cero, muy arrecho. Sí, claro. Además, bueno, ese tema que estás tocando me parece súper interesante porque, porque lo he vivido muy cerca y hay personas que nosotros no tenemos a veces empatía con la gente. Muchas veces no tenemos empatía con la gente cuando son migrantes. En ese momento en nuestra sociedad decimos, ay, es que claro, como te es de por allá, obviamente, y tendemos a tildar la gente, o sea, que nada más, sí, nada más que digan que mi nacionalidad es tal, ah, no, es que se sabía, porque como era de allá, sí, entonces a veces no somos, y resulta que lastimosamente si tenemos niños en casa, los niños son réplica de uno. Lo van a aprender ¿sí? de una. Lo digo a medida porque había una chica que antes me arreglaba las uñas y la chica, pues ella migró para acá con su familia, muy trabajadora, muy juiciosa, y en el colegio al niño lo estaban molestando, ¿sí? Estaba teniendo, sí, episodios muy fuertes contra él, diciéndole su nacionalidad y todo, a ella le tocó ir a hablar en el colegio. ¿Y de dónde viene eso? De casa. Sí, claro. Sí. Seguramente algún papá era xenofóbico. Exacto, pero entonces ahí también hay un llamado que hacer a la gente y decir, venga, no por tu nacionalidad no te define, ¿sí? Lo más triste con esto que estamos mencionando es que no necesitamos ni siquiera ser de otro país. Con que nosotros lleguemos a otra ciudad, de una vez podemos sentir como ese rechazo. Ah, bueno, tú me comentabas. Sí. Y caso puntual, que no lo viví yo porque sería mentira, pero sí lo vivió un familiar y varias personas que conozco, por ejemplo, para el caso de Antioquia. O sea, los antioqueños, por el mismo hecho de ser tan, ¿cómo se llama eso? Como de amar a sus regionalistas. Tan regionalistas, marcan esa diferencia en personas que vienen afuera para amistades, para ofertas laborales, Sí. para oportunidades, o sea, por el simple hecho de usted venir de Bucaramanga, de Bogotá, de donde sea que llegue acá, o sea, no. Y empiezan a marcar eso. Entonces, también mucha gente dice, en Medellín se pueden encontrar oportunidades, pero la gente por ser regionalista a veces a uno ni siquiera le da las oportunidades. Y si eso lo estamos hablando nosotros que estamos dentro del mismo país, pues como más veras lo sufre la gente y lo vive y lo duele cuando viene de otro país. Sí. Entonces eso es muy berraco. Y es que claro, o sea, enfrentarse a ese cambio social y que no solamente tú, o sea, ya es difícil cuando tú tienes hijos, porque tú dices, bueno, yo estoy sola y lo que aguante, pero pues ahora sí como el cuento, o sea, que no se le meta uno con los hijos porque pues ahí sí a uno le duele mucho más. Exacto. Migrar, sin embargo, también tiene aspectos positivos
y transformaciones. No todo en la migración es pérdida, también pues hay como el tema de crecimiento, de expansión. Migrar te obliga a reinventarte, a Mm. encontrar nuevas formas de sobrevivir, a mirar el mundo desde otros ojos. Aprendes que el hogar no es un lugar, sino una sensación, y que la pertenencia no se define por un pasaporte, sino por los lazos que construyes en el camino. Porque pues si a lo largo de eso también tú conoces personas Se fomentan con buenas las que haces relaciones. un match bien chévere y puedes tener relaciones de amistad, laborales, lo que sea, personales, Sí. que pueden ser muy fuertes. Entonces, digamos que eso sería como partes positivas del tema de emigrar. Aparte de eso que tú dices, reinventarse, ¿no? Y eso es un tema que ya hemos tocado en otro capítulo. Y es que muchas veces pasa que uno estando en su país, uno dice, yo no haría tal cosa. No, o sea, yo soy ingeniero, ¿qué te pasa? No voy a hacer eso. Pero usted se va a otro lugar, a otro país, ¿y qué le toca? Reinventarse, porque allá su título no vale nada, No, ¿sí? señora. Porque muchas veces sí, muchas personas tienen la fortuna de pues poder autenticar su título, poderse ir de pronto con una profesión, pero eso ni siquiera es garantía de que va a llegar a ejercerla. Porque no es como que yo llegué aquí estoy y ya se me viene todo, no. O sea, a la persona ahí le toca llegar a mirar qué voy a hacer, cómo me defiendo, de qué voy a vivir. Entonces, bueno, eso también es una parte positiva porque uno dice, bueno, saco a relucir mis dones, mis talentos, a ver qué, para qué, para qué sirvo. A ver, ¿de qué estoy hecha? Ujú. ¿Qué tanto puedo aguantar en estos trabajos? Porque si le toca a uno como estar dispuesta a lo que le den. ¿Es Sí, eso o morirse de hambre? duro, Tenaz. sí. Acá hay unos testimonios. Por ejemplo, Juan dice que el día que logró reírse en otro idioma supo que por fin había llegado. Ana confiesa que no ha vuelto a probar un café que le sepa igual. Y María asegura que emigrar le enseñó que el amor no tiene fronteras. Oh. Qué lindo. Aunque las distancias lo pongan a prueba todos los días. Mm. Pues cada historia tiene su propio ritmo y aunque no todas terminan bien, cada una deja una lección profunda sobre lo que significa el ser humano. Sí, de esto que nos queda como reflexión, pues eso yo creo que va como en el espíritu de uno, o sea, como en lo que uno busca realmente, como en su propósito, como que en lo que va a encajar, ¿sí? Porque es mentira decir, no, es que allá es donde uno va a estar bien, no, porque si tú realmente vas a ese país y nunca te logras sentir identificado, puedes tener todas las comodidades, puedes tener un buen trabajo, puedes ganar muy bien, pero si tu corazón no está allá porque sencillamente culturalmente no te logras adaptar. ¿Mm? Ahí vienen dos puntos que me parece chévere resaltar, digamos, como recomendación, como consejo, como aprendizaje, tanto porque aquí lo que hemos hablado. La primera es esa, o sea, también muchas personas se van y dicen, no, es que si yo me regreso, la gente va a decir de mí que es que yo soy un pobre fracasado. No importa, o sea, lo importante es que usted se sienta bien y a gusto en donde está. Y si Mm. definitivamente la decisión que usted tomó no lo hace sentir completo, no lo hace sentir lleno y usted de verdad siente el deseo de regresar al lugar, a su país, no lo piense dos veces. Hágalo. Claro, Igual, usted ya viene con una experiencia, usted ya viene con otra visión, porque definitivamente viajar a usted le abre uf, los ojos, no vas a le llegar siendo abre el la mismo. mente, no, Ujú. usted va a llegar pensando totalmente, así que así sea un viaje solo de placer, Sí. pero usted va a llegar con una mentalidad totalmente diferente que seguro le va a ayudar a arrancar de cero a su país. Entonces, no lo piense dos veces, o sea, no se sienta derrotado, no se sienta perdedor, no se sienta nada, y no le importa lo que la gente diga, lo que le importa es que usted esté bien. Y si se quiere regresar, hágalo porque seguramente le va a ir mejor y va a estar mejor. Y con este consejo que tú acabas de dar, algo creo que no tiene precio, la tranquilidad, ¿sí? Porque es muy jodido estar en una parte donde tú dices, o sea, no me siento identificado, no estoy bien, pero tengo que estar allá. ¿Y por qué tengo? O sea, Porque no. tengo, O sea, ajá. uno no tiene nada, uno no tiene obligación. O sea, si usted tiene la oportunidad realmente, hágalo. Devuélvase a su país de origen y empiece de ceros y no va a empezar sin nada, no, usted tiene un montón de experiencia que viene a ponerla en práctica y le va a servir para surgir nuevamente. Difícil es cuando la persona ha migrado a otro país y no tiene los recursos para devolverse, Exacto. porque ahí sí es más Más difícil. complicado, Ujú. sí. Y lo otro, si es como, seamos un poquito más empáticos. Pensemos que así como hay personas que llegan a nuestro país
en busca de nuevas oportunidades, también hay muchas de nosotras que salen de este país en busca de oportunidades. Entonces, por el simple hecho de eso, pues tengamos empatía y no encasillemos a las personas. Por su nacionalidad. Sí, o porque llegó sencillamente extranjero y viene a hacer males. O sea, tratemos primero de conocer la historia de la gente, qué hay detrás de esa migración, qué fue lo que hizo que la persona llegara acá. Y no juzguemos así mal porque no, pues no está bien visto. La nacionalidad no nos define, porque si nos definiera la nacionalidad, ¿cómo nos verían a nosotros los colombianos en otros países cuando teníamos mala fama por traficar? Entonces, no seamos de esas personas que vamos por la vida diciendo, es que usted es de tal nacionalidad, entonces sin ni siquiera darnos la oportunidad de conocer las personas. Realmente la nacionalidad no nos define, sino lo que nos define es nuestra esencia, nuestra forma de ser. Hay personas que son muy trabajadoras, son personas honestas, pero simplemente por su nacionalidad, en este momento hay mucha gente que no les da trabajo y no les da oportunidades laboralmente para crecer. Sí, entonces seamos un poquito más empáticos. En reflexión, migrar es perder y encontrar. Es morir un poco y renacer distinto. Es entender que el hogar no está en el lugar donde naciste, sino en la paz que logras sentir contigo mismo. Migrar no te cambia solo la dirección, te cambia la vida. La mirada, perdón. Y cuando por fin aceptas que el hogar puede ser el mundo entero, ya no hay distancia que duela tanto. A todos los que emigraron, a los que se quedaron y a los que aún sueñan con volver, pues este episodio va a ser para ustedes. ¡Qué ternura! Gracias por escucharnos. Déjenos sus comentarios, cuéntenos sus experiencias, cómo se han sentido, si han tenido la oportunidad de ir a otro país y han vuelto nuevamente a su país de origen, si eso era lo que ustedes buscaban, si realmente ahorita se sienten ya cómodos y en paz estando nuevamente en su país. Si creen que serían capaces de ir y establecerse en otro país, si creen que pueden aceptar de pronto esos cambios culturales, a qué país les gustaría viajar, a qué país les gustaría migrar, cuéntenos todo lo que tenga que ver con este tema, compártanos sus historias. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, próximamente YouTube, Raíces y Alas 2025.